Buenos días, amados y amadas. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión bien especial. ¿Por qué bien especial? Porque hoy estamos celebrando el Día del Padre. Estamos muy contentos. Va a ser un tiempo y es un tiempo de gran bendición. Y sobre todo porque tenemos nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que en este tiempo que te encuentras en casa, ahí está papá, está mamá, están los hijos, o quizá tú como hijo, pero Dios tiene hoy una palabra de bendición para tu vida. Y aunque va a ser para los padres, pero es para toda la familia. Yo sé que Dios te va a hablar y vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de Dios dándole gracias. Padre, pues agradecemos en esta mañana que tú estás en medio, poderoso Dios, y que tú tienes el cuidado de este tiempo y tú quieres hablar a nuestros corazones. Oro y bendiciendo en esta mañana a cada papá, Señor, a cada hombre de guerra, a cada guerrero tuyo, a cada varón que es sacerdote de su hogar. Estoy declarando bendición sobre cada papá, pero también sobre cada mujer, Señor, que está al frente de su hogar y que también ha llevado a cabo ese papel de papá y de mamá. Estoy bendiciendo a esas mujeres guerreras que han hecho ese papel de papá, de mamá. Estoy bendiciendo a cada hombre que está al frente de su hogar como padre, y estoy creyendo en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios está tocando tu vida, bendiciéndote, y bendigo cada vida en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow. Pues Dios es nuestro Padre, amados, y tenemos el ejemplo de Dios como Padre, al cual sea la gloria y la honra. Él es nuestro Padre Celestial. Hay un pasaje en el libro de Romanos que me gusta mucho, que dice que Dios ha puesto un espíritu por el cual clamamos Abba Padre, y nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Podemos estar delante de Él y podemos acercarnos como Padre. Pero yo quiero compartirte en esta mañana, y quiero hablar a los papás, porque como padres tenemos un papel muy importante. Tu vida es ejemplo y tu vida es testimonio para tu esposa y para tus hijos. Donde hay un padre que se levanta como un sacerdote en su hogar, ese padre va a ser una bendición para toda su casa. Y necesitamos en esta actualidad padres que tomen ese papel. No tan solo padres que tomen un portafolio y vayan al trabajo, padres que tomen sus herramientas y vayan al trabajo, sino en verdad padres que logren tocar el corazón de sus hijos y ser esos padres conforme nuestro Padre Celestial. Y bueno, traigo algunos puntos muy importantes de cómo ser un buen padre. Y el primero es el siguiente: para ser un buen padre tiene que ser un hombre que tenga una comunión con Dios, un hombre que tenga intimidad con Dios. Todo buen padre va a recibir instrucciones de su Padre Celestial. Y algo que es importante, hombre, Dios te encargó a ti y te tuvo la confianza y te entregó una familia y te entregó unos hijos para que tú los guiaras en su camino, no en tu camino. El libro de Malaquías habla claramente que Dios preparó una descendencia, una simiente para él, y él la entregó en tus manos para que tú les encaminaras en ese camino. Y algo que es muy importante, número uno, para ser un buen padre, es tener esa comunión íntima con Dios. Un buen padre tiene que tener comunión íntima con Dios. Juan capítulo 15 dice: separados de mí nada podéis hacer. Y durante toda esta prédica yo sé que Dios va a tocar tu corazón y aún Dios te va a sanar y te va a restaurar, porque estoy convencido que hay padres que dicen: pastor, yo no tuve un papá como ejemplo para poder darle ese amor a mis hijos, yo no puedo dar lo que yo no tengo, y tantas cosas que hay. Por eso, punto número uno, tu comunión con Dios te levanta, te restaura, te sana y te posiciona como un buen padre. ¿Cómo que como un buen padre, pastor? Sí, porque en Dios tu corazón es sanado, en Dios tu corazón es restaurado. Y quizá el ejemplo que tú no tuviste de un padre en esta tierra, porque hay hombres que no tuvieron quizá papá en casa, quizás se separaron, se divorciaron, quizá el papá murió, o yo no sé qué haya pasado, pero esta palabra es para ti, hombre, tú que estás en esta situación. Quizá en cuanto a tus hijos, y tú digas: es que yo no sé amarlos,
yo no tengo amor para ellos en ese sentido, o yo no los puedo abrazar porque no siento abrazarlos porque nunca me abrazaron. Hay un Padre celestial que te ama y te ama profundamente, y Él ministra tu corazón cada vez que tú te acercas a Él, y Él te va haciendo día a día más conforme a su imagen y semejanza. Cada vez que tú buscas a Dios, que Él es nuestro Padre, Él va transformando, Él va cambiando. Y quizá no tuviste un Padre terrenal en esta tierra, pero tienes un Padre espiritual que todo lo suple, que todo lo llena, que todo lo sana, que todo lo restaura. Por eso el punto número 1 para ser un buen padre, escucha, para ser un buen padre necesitamos comunión con Dios. Y esto no es tan solo, hoy lo comparto de esta manera porque es Día del Padre, pero toda persona, todo hombre, mujer, hijos, toda la familia, todos necesitamos de Dios. Primera de Crónicas capítulo 16, 11 dice la escritura: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dios nos llama a buscarle, amados, y Dios nos llama a estar delante de Él. Qué impresionante, y algo que impactó mucho mi corazón fue el testimonio de un hijo que se salió de los caminos de Dios, pero algo que él podía tener de testimonio durante toda su juventud fue que él veía al papá en las madrugadas cuando se levantaba al baño y veía al padre de rodillas. Qué impresionante es para un hijo ver a su padre de rodillas buscando el rostro de Dios. Son cosas que marcan el corazón de los hijos para bien. Y este hijo, cuando se apartó de Dios al tiempo, porque su padre murió y él quedó y él siguió adelante, pero algo que se le venía siempre en las noches y los recuerdos era ver a su padre de rodillas. Y al ver al padre de rodillas, él dijo: yo voy al volver a los caminos de Dios, porque yo tuve un padre que estaba de rodillas clamando por mí de día y de noche, y yo lo veía. Y este hijo se volvió y se metió de nuevo al camino de Dios. No tan solo se volvió para caminar con Dios, sino para servir a Dios, amado. Así que tu ejemplo, papá, el ejemplo que damos es muy importante para nuestros hijos. Qué importante que seamos hombres de oración, hombres de comunión, hombres que tengamos esa pasión por la presencia de Dios. Yo considero, no por menoscabar o por desvalorar algunos padres entre otros, pero en realidad un padre que pesa en el hogar es un padre que ama a Dios. Un padre que pesa en el hogar es un padre que es sacerdote de esa familia. Un padre que pesa en el hogar es un padre que es testimonio. Y esto no lo puede hacer nadie, ni siquiera tú mismo, más que Dios, a través de esa búsqueda, Padre. Y yo te animo, papá, en este día reflexiona, y esta palabra es para tu corazón. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de meternos con Él, es tiempo de levantarnos en medio de una generación donde la mujer ha ocupado el lugar que el hombre ha soltado, porque el hombre lo ha soltado. Y muchas veces los hijos se apoyan en la mamá para tomar decisiones porque el papá no les da no les resuelve lo que ellos están pidiendo. Y es tiempo de que como padre te levantes. Pero número 1, un padre conforme al corazón de Dios es un padre que tiene intimidad, que tiene comunión. Por eso dice: buscad, 1 Crónicas 16, 11, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Es importante la oración. La oración es lo más importante, amados. Punto número 2, un padre de testimonio es un hombre que ama a su esposa. Esos padres que se necesitan actualmente tienen que ser padres que amen a su esposa. No hay testimonio más poderoso y ejemplo más grande que el amor de un papá hacia su mujer. Yo comentaba hace un tiempo, yo les daba un ejemplo, y esto pasa y sigue pasando cuando yo abrazo a mi esposa. Mi hijo se acerca a mi hija y hasta el perro se acerca. Se acerca toda la familia. Donde hay amor, ese mismo amor atrae. Cuando hay amor, ese amor atrae a los hijos. Y se me hace muy bonito porque cuando la abrazo, y mi hija, bueno, tiene 6 años, Shekina, y es la que más se alegra, y de repente como que se chivea, pero se acerca y nos abraza. ¿Por qué? Porque ese amor se contagia. Un verdadero padre es un hombre que tiene que dar testimonio de amor y de ejemplo en el hogar. Yo te digo algo, papá, y yo lo he compartido antes porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando tú amas a tu esposa, tu hija va a aprender de ese amor. ¿Cómo que va a aprender de ese amor, pastor? Sí,
¿Por qué? Porque la hija, al ver tu trato hacia tu esposa, la hija va a aprender que cuando ella llegue el tiempo de Dios para su vida y el tiempo de Dios para casarse, ella va a buscar un hombre que tenga esa capacidad de amar también como amó su padre. Porque si ella no tiene ese ejemplo, ella no va a buscar un hombre así. Quizá va a buscar un hombre hosco, duro, que quizá la maltrate porque no tuvo ese ejemplo o porque tuvo esa carencia de amor. Entonces busca cualquiera que le diga. Y yo he compartido algo, que si tú como pasando hacia los hijos el trato, si tú como papá no acaricias a tus hijos y no los abrazas y no les ministras amor y los rodeas y haces todo este trato que se tiene que hacer como papá, otros los van a abrazar. La hija va a buscar a alguien que lo abrace, el hijo va a buscar a alguien más. Y a veces no es tanto que los hijos sean locos, sino que no recibieron ese amor y ellos buscan ese amor, en especial la mujer. Entonces, papá, si no quieres que tu hija a corta edad te la estén abrazando otros y haga cosas que no, porque incluso en casos más extremos hasta los hijos tienen relaciones sexuales y las jovencitas desde adolescentes, 12, 13 años, 14 he escuchado, hasta más chicas. ¿Y por qué? Porque no tuvieron ese trato de amor. Pero en ti está, papá, por el Espíritu de Dios, que tú puedas marcar una diferencia, y tú hoy puedes marcar una diferencia para tu familia. A lo mejor tú me puedes decir: pastor, es que mis hijos ya están grandes y pues bueno, ellos ya crecieron, pero aún así todo lo que tú hagas, escucha, en lo espiritual, y todo lo que tú hagas en Dios tiene repercusión para toda tu descendencia. Entonces yo te decía, punto número 2, ama a tu esposa. Efesios capítulo 5 versículo 28 dice lo siguiente: así también los maridos tienen que amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otra versión que está más fuerte y que es más contundente dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y si tú me preguntas, pastor, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Él la amó de tal manera que Él entregó su vida. Dios nos llama, escucha, varón de Dios, cabeza de hogar, Dios te llama a amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dispuesto a entregar su vida. El hombre debe estar dispuesto a entregar la vida por su esposa. Debe estar dispuesto a morir por ella. Es lo que está diciendo este pasaje: dispuesto a morir por ella. Wow. Este no es un amor terrenal, amados. Este es un amor sobrenatural. Este es un amor ágape. Este es el amor de 1 Corintios 13 que habla la escritura, que es el amor de Dios, pero el amor de Dios que desciende sobre sus hijos y sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este amor tiene que estar en un hogar, este amor tiene que estar en una familia, pero este amor viene de Dios. Y conmigo, viene de Dios. Entonces yo te decía, punto número 1, comunión con Dios. Todo padre tiene que tener comunión con Dios. Todo padre que quiere ser ese verdadero padre en su hogar necesita del Espíritu Santo de Dios, que le hable, que le capacite, que le instruya para ser ese instrumento para su esposa, para sus hijos, para levantar una simiente para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los papás allá que dicen amén, que dicen gloria a Dios? Así es, pastor, me voy a esforzar, voy a buscar a Dios. Pero número 2, un verdadero padre es un hombre que ama a su mujer, que ama a su esposa, que da ese ejemplo de amor, que los hijos se sienten seguros porque papá y mamá se abrazan, porque papá y mamá tienen esa comunión, tienen esa relación de amor, de paz, de unidad. Y con esto no te digo que no haya diferencias o no haya problemas. En los hogares hay diferencias, y a veces hay situaciones y circunstancias contrarias. Pueden haber quizá discusiones, amados, pero son cosas que se arreglan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con el varón y el Espíritu Santo está con la mujer, con el matrimonio. Entonces, un padre que quiere ser ejemplo, y que tiene que ser ejemplo porque así Dios nos los demanda, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dios pone medida, no es una medida baja, es una medida alta, amados, pero esta medida tú y yo la podemos subir en Dios. Él nos capacita para poder hacerlo. Entonces decíamos que número 1, comunión con Dios. Un buen padre tiene comunión con Dios. Número 2, ama a su esposa. Número 3, un buen padre ora por su familia.
ese hombre de Dios, ese sacerdote de Dios, esa cabeza de Dios, porque se necesita esa administración espiritual en el hogar, para con la esposa, para con los hijos. Un verdadero padre es un hombre de oración, es un hombre que tiene que doblar rodillas por su vida, por su esposa, por sus hijos. Tiene que orar y bendecir a sus hijos. Qué importante es, cabeza de hogar, que tú bendigas a tus hijos. Bendice a tus hijos, y no tan solo en tu oración íntima. Yo oro y oro en lo íntimo, yo me levanto, luego oro con mi esposa, oramos como familia, pero los hijos necesitan que como padres oremos por ellos. Qué importante que ellos sientan ese respaldo de oración, donde ellos se sienten ministrados, donde ellos se sienten rodeados, donde ellos se sienten bendecidos, y en especial por la cabeza del hogar, que es el padre. El Salmo capítulo 55 versículo 17 dice: tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Repito, Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dios desea que tú puedas orar, que tú intercedas, que tu vida sea en esa pasión, y que tú puedas ministrar a tus hijos con ese fuego del Espíritu Santo. Dios desea que tú seas ese instrumento para manifestar el amor de Dios a través de tu comunión que tienes con Él a tu familia. Porque lo que el hombre busca, o lo que el hombre ora, es lo que él ministra a su familia. Y es importante, escucha esta oración. La Biblia habla de Daniel. Daniel oraba en la mañana, al mediodía, en la noche. Pero qué importante, cabeza de hogar, padre de familia, ora por tus hijos. Ora por tu esposa, establece el reino de Dios. Dice Romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahorita que estamos en este encierro, la mayoría está comiendo y comiendo y comiendo, pero dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. En tu hogar tiene que haber paz, en tu hogar tiene que haber gozo, en tu hogar tiene que estar la justicia de la palabra de Dios, y tú tienes que establecer ese reino a través de tu búsqueda. Cuando dice de tarde, de mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Wow, Dios te escucha. Eso tú no puedes tener la menor duda. Dios siempre tiene sus oídos abiertos hacia ti, hacia mí. Decía un predicador, M. Bones, un gran avivador. Él decía: cuando oro, cosas suceden, pero cuando yo no oro, no pasa nada. Siempre que oramos, algo va a suceder, amados. Siempre que oramos, algo va a cambiar. Siempre que oramos, el cielo va a intervenir en medio de esa situación o circunstancia, y más tratándose de tus hijos. Tenemos que orar y cubrir a nuestros hijos. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. No tenemos que cansarnos, amados, porque Dios te ha dado como padre de familia un papel muy importante como sacerdote. La Biblia habla que el hombre y la mujer, aún en medio del matrimonio, son iguales. El hombre no es más, ni la mujer es más. A veces de repente hay esa idea de que, bueno, el hombre como que es más y la mujer menos. No, porque también la Escritura habla que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es uno mayor que otro, sino la Escritura lo que enseña que por motivos de orden y de jerarquía está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. En el matrimonio está el hombre y la mujer, y no es que uno sea mayor que el otro, sino por motivo de orden, el esposo es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Pero el hombre no es más ni la mujer es más, sino que Dios los creó iguales a imagen y semejanza, pero por motivo de orden el hombre es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que las mujeres sean también de descansar y gozar de tener un hombre que sea cabeza del hogar, que sea sacerdote, porque va a tomar decisiones, porque va a guiar a la familia, porque va a tener el consejo de Dios para poder ministrar ese hogar y para que ese hogar tenga la presencia de Dios. Qué importante la presencia de Dios en ese hogar. Y bueno, siguiente punto, yo te estoy compartiendo algunos puntos de cómo ser un buen padre. Un buen padre disfruta a sus hijos. Wow, yo disfruto a mis hijos, disfruto a David, disfruto a Shekinah. David ya está mayor, y en este punto de repente disfruto más a Shekinah, o de repente a David, a Shekinah por sus comentarios, por sus ideas. Ambos son con una creatividad, con una chispa, pero Shekinah, como tiene 6 años, a veces su chispa va más allá. Y dice el Salmo 127:3, escucha:
Dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Wow, los hijos son herencia de Dios, amados. ¿Cómo que herencia de Dios? Porque yo te decía hace rato que tus hijos Dios te los puso, Dios pudiera encargarse de ellos, pero hombre, algo que tú tienes que entender, que Dios te tiene tal confianza que te entregó a tus hijos para que tú los guiaras en su camino. Di conmigo: en su camino. En su camino no significa en tu camino. He escuchado de padres que una persona me decía tristemente que su papá dice que le obligó a estudiar la carrera que él tenía. Él no quería estudiar esa carrera, pero el padre le obligó porque el padre quería que fuera como él. Y el hijo tenía un propósito, esto estoy hablando secularmente, y dice que estudió esa carrera, pero dice que terminó esa carrera, estudió la carrera que él quería. Creo que la carrera era de abogado, que estudió obligado, y él no quería abogado, él quería de artes, y creo que era de músico, y dice que terminó estudiando música, pero fue obligado por esto. Ahora, lo que dice la escritura, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios tiene un propósito para cada uno de tus hijos, y tú como sacerdote de hogar tienes que pedirle, papá, a Dios que te dé el discernimiento para qué es lo que Dios tiene para cada uno de tus hijos. Cuando yo te hablo de esto, no te estoy diciendo que quizá tu hijo sea pastor, profeta, evangelista, apóstol. Gloria a Dios por esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero quizá Dios tiene un plan ahí, como yo no sé, en la alabanza, o servirle a Dios de otra manera. Pero tú y yo tenemos y tienes que orar por tus hijos de tal manera que ellos cumplan el propósito para el cual Dios los creó. Porque esta palabra dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para tu familia, para tus hijos, y como sacerdote del hogar es el papel más importante. No que el de la mujer no sea importante, pero juntos para encauzar a los hijos en ese plan y propósito poderoso de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante que tú puedas disfrutar a tus hijos, qué importante que pases tiempo con ellos, que los puedas escuchar. A veces yo estoy cansado del día, hay cosas que hago, preparo, incluso para la iglesia y todo, consejerías, y luego llego a la casa y de repente mi hijo me quiere comentar algo y de repente estoy cansado, pero yo le pongo atención. ¿Por qué? Porque es importante lo que él me quiere decir. A veces como papás consideramos, bueno, lo que me diga mi hijo, bueno, y sobre todo mi hija que tiene menor edad, pues me va a decir cualquier cosa, entonces no es tan importante. No, tus hijos son muy importantes, y tus hijos se van a sentir tan importantes como la atención que tú les brindes a ellos. Así como padres necesitamos que nuestros hijos nos presten atención para que obedezcan, ellos también necesitan ser escuchados, que invirtamos ese tiempo con ellos, que ellos se sientan que son atendidos, que no son descuidados, que no los ignoramos, sino que les ponemos atención para lo que ellos necesitan. Siguiente punto, y es parte de lo que te estaba compartiendo ahorita: escucha a tus hijos. Qué importante es escucharles. Proverbios capítulo 1 versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Qué importante es que hagas a tus hijos parte de lo que tú haces. Yo como pastor luego le comparto a mi hijo y de la palabra, igual a mi hija, a mi esposa, o de repente un testimonio que ellos puedan recibir, pero también nosotros podamos escucharlos a ellos. Ellos igual luego me comparten sus ideas, algunas locas y otras aún más locas, pero en medio de esas ideas Dios tiene propósitos y tiene planes. Y qué importante, papá y mamá, es poder escucharlos, poder atenderles, que ellos reciban esa atención completa y que sepan, escucha papá, que tú estás disponible para ellos. Yo me acuerdo el ejemplo de un hijo que se acercó a su padre. El papá era empresario, muy ocupado, pero nunca uno tiene que estar tan ocupado para no tener tiempo para los hijos, pero estaba muy ocupado. Y una ocasión le dice a su hijo: papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Y el papá le dice: no, pues yo gano muy bien en la empresa, y pues yo creo que mi hora se cotiza en $200, $300.
¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo, mi papel es muy importante y mi tiempo es muy valioso. Y ya el hijo no le dijo nada y el hijo pasó un gran tiempo, no sé si meses, hasta que el hijo le juntó una cantidad de dinero y llegó con el papá y le dice: papá, mira, aquí te traigo este dinero porque yo quiero que me prestes una hora de tu atención, papá. A veces los hijos buscan de una manera u otra llamar la atención. Estaba escuchando el testimonio de un hijo que su papá no le ponía mucha atención, y dice que él le llegó a decir mentiras al papá con tal de que el papá le pusiera atención de su tiempo. Él le decía que era el mejor goleador de la escuela, que metía los goles más tremendos. No metía ni un gol, pero él le platicaba eso para que el papá se interesara, porque como sabía que le gustaba el fútbol. Entonces a veces los hijos llegan a cosas, amados sacerdote de hogar, por tal de captar la atención de uno como padre. Y yo te animo, invierte tiempo en ellos, aunque llegues cansado. A veces llegamos cansados de todo el día, de todo, luego los problemas, y luego te quieren decir algo y tú: no, quítate, no, ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y ese no tengo tiempo, vi una ocasión un video de un padre que le decía siempre así a su hijo. Y ya cuando el padre fue viejo y el padre ya estaba anciano, dice que el padre le habla al hijo y le invita por su cumpleaños. Y el hijo le dice: papá, discúlpame porque no tengo tiempo, padre. En verdad iría, pero yo no tengo el tiempo para poder estar contigo, papá. Así que perdóname, va a ser para la otra y estaré contigo, pero ahora no puedo. Dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, papás, tu atención para tus hijos. Si tienes tiempo para las demás personas, si tienes tiempo para el trabajo, si tienes tiempo, tienes que tener tiempo para tus hijos. Ábrete un tiempo de calidad con ellos. Escúchalos. Otro punto muy importante como padres es la provisión. Dios nos llama a ser proveedores. La Escritura enseña que Dios, nuestro Padre Celestial, dice el Salmo 23:1, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Algo que es muy importante, que como padres Dios nos ha llamado a ser proveedores. Y dice la Escritura, y este versículo lo he compartido mucho, porque dice que quien no provee en su casa es peor que un incrédulo. No te está diciendo que es peor que un flojo, peor que alguien analfabeta, alguien que no se preparó. No te habla ni de una preparación académica, no te habla de una habilidad, te habla la Escritura de fe. Y conmigo, fe. ¿Por qué? Porque así como los lirios del campo, como las aves de los cielos, dice que Salomón, ni con todas sus riquezas, que era el hombre más rico en la tierra, se pudo vestir de esta manera. Dice: cuánto no más hará por vosotros, hombres de poca fe. Porque la provisión está ligada, escucha, con lo que tú y yo le creemos y confiamos en Dios. Dios es el que abre puertas de bendición para tu vida, papá. Mis hijos, cuando se acercan a pedirme algo, a veces yo no lo tengo a la mano. Y yo lo que hago, le digo: hijos, ¿saben qué? Vamos a orar. No les digo no hay, les digo: vamos a orar. Pídanle a Dios, estén orando por eso, estén intercediendo. Dios los va a bendecir y ellos están siendo entrenados en la fe. Y muchas cosas que ellos han recibido, ni siquiera yo he intervenido, porque el único que ha intervenido ha sido Dios. ¿Por qué? Porque ellos se lo han pedido y de repente alguien llega de esta manera y suple lo que ellos han querido, porque Dios responde. La fe desata la bendición, amado. La fe conecta la bendición, porque la fe te conecta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo: yo soy tu pastor, nada te faltará. Así que, papá, la provisión es muy importante para tu familia, para tus hijos. 1 Timoteo 5:8 es este pasaje que dice: pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Yo te decía, no dice que es flojo, no dice que es una persona no preparada, no capacitada, pero dice: ha negado la fe, porque la fe te conecta con la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto no estoy yéndome para el otro lado. Dios habla en Proverbios, dice que la mano del diligente será prosperada. Dios nos llama a ser trabajadores, amados, pero la bendición viene por fe y para fe. Dios te abre puertas por fe y para fe. Dios es quien te bendice, Dios es quien te provee, Dios es el que te dice que no te faltará, Él siempre te proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Y termina este pasaje diciendo: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, Dios quiere ocupar tu vida, varón, y quiere bendecir tu hogar a través de tu fe. Pero también tienes que enseñar a tu familia a depender de Dios.
Cuando te digo depender de Dios, no significa que te desconectas de tus responsabilidades. No, los enseñas a orar, los enseñas a clamar, los enseñas a confiar en Dios. Y estoy convencido que así como Dios ha respondido en mis hijos y en las necesidades, orando, clamando, Dios lo va a hacer contigo. Dios te va a bendecir, Dios no te va a dejar. Él es tu proveedor, Él es Jehová Jireh, dice la Escritura, Dios proveedor. Jehová Jireh significa proveedor. Él proveerá. Él proveerá. Él es especialista en proveer, pero es necesaria la fe, la confianza y el creer siempre. Dios te llama a suplir en tu hogar. Dios te llama a bendecir en tu hogar, bendecir a tu familia, bendecir a tus hijos. Otro punto muy importante: enseña a tus hijos. Enseña a tus hijos. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Me maravilla el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios que Dios escogió, habla desde el Antiguo Testamento cómo los padres tenían que instruir y venía esta enseñanza de los abuelos, bisabuelos, pero de la palabra de Dios. Ellos enseñaban y enseñaban a sus hijos y decían que no se aparte esta palabra, que sea al despertar, que sea al acostarse, que sea, y ellos continuamente hablaban la palabra. Ellos instruían a sus hijos en la palabra de Dios. Qué importante es que tú enseñes a tus hijos a caminar con Dios. Qué importante es que tú enseñes a tus hijos los caminos de Dios, pero también qué importante que enseñes a tus hijos a respetar a las autoridades. Algo que no vemos en este tiempo, amados, es respeto. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón, que he compartido, es hablar acerca del temor hacia Dios, porque no hay un respeto, porque no hay una honra, porque no hay una formación hacia las autoridades, hacia los padres, hacia los pastores, hacia toda autoridad. La gente tiene poco las autoridades. Y si la gente tiene poco a las autoridades, tienen poco de Dios también. ¿Por qué? Porque no hay un respeto, amados. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a respetar la autoridad, enseñar a tus hijos la disciplina de la palabra del Señor, para que esta palabra les guíe, les instruya y les lleve a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Y qué importante, como yo te decía, es la autoridad, porque actualmente hay niños que están pequeños. Una ocasión mi esposa fue al supermercado y se encontró con una señora que estaba el niño ahí gritando y pataleando. Pensaba que le había pasado algo. No, la mamá lo había dejado ahí porque el niño quería una golosina y el niño no se quería parar, no quería tomarse de la mano de mamá. Tenía como 4 o 5 años, no sé qué edad tenía, pero estaba chico y estaba gritando y la mamá no lo podía controlar. Y actualmente hay padres que no pueden pues que los hijos respeten la autoridad porque no fueron enseñados. Qué importante enseñarle la autoridad, pero sobre todo enseñar la autoridad de Jesucristo. La autoridad se enseña. Y la autoridad tiene que ser conforme lo que habla la Biblia, para que los hijos puedan entender y comprender, ¿sí? Y es importante tu ejemplo, papá. Tú tienes que ser ese modelo para tu hijo. Tú tienes que ser ese ejemplo para tu hijo. Como padres, Dios nos ha llamado a ser ejemplo. Ser ejemplo no es fácil. Proverbios capítulo 22 versículo 6, escucha, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en cuanto a ejemplo, decía el apóstol Pablo, decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que ser ejemplo, amados. Hay cosas que tú quizá como padre estás haciendo que son incorrectas, y tú dices: no pasa nada. Sí pasa. Tú dices: bueno, pero pastor, yo no las estoy haciendo en casa. O sea, yo salgo, ellos ni cuenta se dan. No se necesitan dar cuenta porque es algo espiritual. Todo lo malo que hacemos se refleja en la familia. Las puertas que abrimos. Yo le he explicado a algunos padres porque me han traído a mí de repente niños, chicos. Me dicen: pastor, ore por él porque tiene pesadillas, ore por él porque está rebelde, ore por él porque es grosero y es así, ore por él. Yo le digo: mire, sí puedo orar por él y voy a orar, pero sí les aclaro algo. Si ustedes como cabezas, porque viene el matrimonio pidiendo oración por el niño, si ustedes como cabeza no se alinean con Dios, yo puedo orar por sus hijos. Dios hace algo en ese momento, pero lo que se hace se pierde porque no hay esas puertas que sirvan de protección para los hijos.
Si los papás no están firmes en Dios, si los papás no están siendo ejemplos en Dios para los hijos van a vivir diferentes cosas espirituales contrarias. ¿Por qué? Porque ellos mismos, aunque no ven eso, porque el papá dice yo no lo hago en casa, o yo no llevo ese mal ejemplo en casa, sí, pero por fuera está haciendo cosas que no, eso está afectando a tu familia. Eso afecta a tu familia. Eso afecta a tus hijos y es una puerta que se abre porque espiritualmente papá y mamá representan esas puertas de entrada de bendición al hogar o de maldición. Entonces, qué importante, papá, ser esa puerta de bendición, donde bendición empieza a entrar a tu hogar, donde cosas que tú sabías que no estaban bien, pero el Espíritu Santo te ayuda a cambiar, a ser transformado para que toda tu casa sea bendecida. Aprovecho para comentar esto. Hay padres que dicen, bueno, yo le estoy dando una buena educación, yo me estoy desviviendo y trabajando por tal de que ellos estén en una escuela de paga, porque les voy a dejar una buena herencia, les voy a dejar una buena bendición. Pero amados, si tus hijos tú no estás siendo ejemplo y testimonio, tú les estás dejando un legado de muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Yo me estoy esforzando y estoy trabajando. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque la única manera de transmitirles vidas es a través de una comunión con Dios de parte del Padre, de ser un ejemplo en Dios y de caminar de tal manera delante de Él que su nombre sea glorificado. Los hijos perciben. Y yo te he dicho, he orado por estos niños que están pasando por situaciones, por problemas, por circunstancias de rebeldía, de enojo, de traumas, de miedos. Pero aquí el que tiene que cambiar es papá o mamá. ¿Cuántos dicen amén ahí? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y siguiente punto, prepara a tus hijos. Es importante preparar a tus hijos. Proverbios 23-24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Otra vez, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Wow. Dios te llama a que tú prepares a tus hijos. Y yo te puedo decir, bueno, yo como pastor, no hay mayor gozo y privilegio que mi hijo o mi hija sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo y entendemos el privilegio y la gran bendición de servir a Dios. Pero tú, varón de casa, puedes instruir a tus hijos para que ellos amen a Dios, para que ellos sean un instrumento de parte de Dios. Y en medio de esos tiempos tan complicados y tan fluctuantes, donde todo se está moviendo, Dios te llama, varón, a ser ese sacerdote en tu hogar. Pero yo sé, amados, que como yo te decía en un principio, hay hombres que dicen: pastor, yo no tuve ese ejemplo, mi padre no estuvo conmigo, o quizá el padre estuvo en casa, pero escucha, estuvo y no estuvo, porque él no tenía un papel principal sobre los hijos, sino que todo lo dejó en manos de la mamá. Hay padres incluso que dicen: es que pues a mí nunca me amaron, a mí nunca me atendieron, a mí nunca recibí esto. Y yo te quiero leer una palabra. Esta palabra es para ti, que tú dices: yo no tuve papá, o yo no tuve ese ejemplo, o yo fui maltratado. Dice el libro de Romanos capítulo 8, estoy cerrando con esto, dice Romanos capítulo 8 versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Otra palabra del original de esta palabra adopción no dice adopción, sino habla de ser como hijos auténticos y genuinos. Y dice: hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios, hijo, Dios te lleva a que tú puedas ver a Dios como Padre. Y la Escritura dice: por el cual clamamos como hijos, Abba, Padre. Y esta palabra Abba, Padre es muy poderosa. ¿Por qué? Porque es el término familiar más dulce en el cual se puede acercar un hijo pequeño a su papá, donde no le dice padre, sino donde le dice papito. Es un término de amor, es un término de trato, de confianza. Y te platico algo. Iba en un vuelo lleno de gente, personas. Iba un niño sentado, un niño como de 8 años. Y el avión empezó a moverse
por el viento, turbulencias. Y el avión se mecía y la gente que estaba ahí se asustaba. Y el niño que iba peinadito de raya en lado y todo bien quietecito y no pasaba nada. Y los que estaban ahí se le quedaban viendo. Y era de noche y pasaron varias cosas en ese vuelo, pero el niño siempre tranquilo. Hasta que un hombre que estaba cerca le pregunta y dice: bueno, oye, niño, ¿y tú vienes solo aquí sentado? ¿Y por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué no te has asustado? A lo que el niño le dijo muy tranquilamente y en paz, le dice: pues yo no tengo por qué asustarme. Dice: porque el que trae piloteando este avión es mi papá. El hijo tenía toda la confianza que el que traía esa nave piloteando, y no era la primera vez, era su papá. Su papá era un hombre digno de confianza. Digno de confianza. Esta palabra Abba Padre es el término de intimidad, es el término de confianza, amados. Y Dios lleva a cada hijo, a cada hija, a cada papá que no tuvo quizá un papá que le diera esta confianza, pero Dios dice que ha puesto un espíritu dentro de ti por el cual tú clamas: Abba Padre. Lo que tú no tenías, a través del Espíritu de Dios y a través de la presencia de Dios, tu Padre Dios te lo da. Mateo capítulo 6 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios afirma, hombre, que Él es tu Padre, que tú lo que te carecías, lo que te faltaba, Dios te lo da a través de su Espíritu Santo, y todo lo que tú carecías y te faltaba, Dios te lo vuelve a dar y te restaura para que tú derrames ese amor sobre tus hijos, el Espíritu por el cual clamamos: Abba Padre. Luego dice el versículo 16 del capítulo 8, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Wow. Así que tú, varón, no eres huérfano, mujer, no eres huérfana. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Wow, somos herederos, tenemos herencia. Herederos te habla de herencia, te habla de recibir. Dice: y también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos? Porque Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es nuestro hermano mayor, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Yo te animo, hombre de Dios, dice la Escritura, que el Espíritu Santo está en tu interior y clama: Abba Padre. Tú te puedes acercar con confianza a tu Padre, que es Dios. Tú puedes entrar con confianza y decirle: papito, te necesito, papito, te amo. Y yo quiero hacer algo en este momento. Yo quiero orar e invitarte a que tú recibas a Jesús. Es importante. El Espíritu Santo viene cuando tú le das lugar a Jesús en tu corazón. Y yo quiero invitar no solo a los padres, a todos aquellos que me escuchan, que necesitan a Jesús en su vida para ser hijos de Dios. Repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Reconozco que te necesito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, errores, culpas. Hoy me arrepiento, Dios. Y hoy te invito, Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te doy gracias porque tú moriste, fuiste sepultado, resucitaste y estás a la diestra del Padre. Ven a mi vida, Jesucristo, y sé mi único y suficiente Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero orar por ti que hiciste esta oración. Padre, bendice a cada persona, a cada hombre, mujer, joven, niño, aquellos que han hecho su decisión por ti, Señor. Y yo te pido que tú les toques, que tú seas en medio de sus vidas en una manera poderosa y sobrenatural. Que tu Espíritu los llene, que tu Espíritu los unja, que tu Espíritu sature sus vidas de tal manera, Padre, que ellos caminen delante de ti dándote gloria y honra, sabiendo que son tus hijos y tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te recomiendo, lee la Biblia, ten comunión con Dios, congrégate. Ahorita nos estamos congregando online, pero yo veré el tiempo que abramos las puertas y puedas venir a congregarte, porque la Biblia dice: no dejando de congregarse. Qué bueno. Y también quiero orar por esta palabra a todo papá
y a toda mujer escucha que está al frente de su hogar, porque hay mujeres que están haciendo el papel de papá, porque el papá se fue, abandonó, y yo quiero felicitar y bendecir a esas mujeres. Mis respetos para esas mujeres, porque están haciendo el papel de papá y de mamá. O quizá hay padres que están al frente de su hogar, porque también conozco hombres que tuvieron situaciones, la mujer se fue de casa y hacen el papel de papá y de mamá. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y te vuelvo a leer esta palabra, dice: porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y todo aquel que no tiene un papá físico en esta tierra, puede ser un hombre, una mujer, hijos, tienes un padre que te ama, tienes un padre que te va a dar todo lo que tú necesitas para ser sanado y restaurado, para que en su tiempo, hombre, cuando te cases, o joven, o papá que estás al frente de tu hogar, tú seas restaurado y sanado para amar a tus hijos, bendecir a tus hijos. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Oro en este momento por esos hombres que están al frente y que han dicho y se han sentido por esa carencia de su padre, que no tienen ese amor, que no tienen esa forma de poder expresar amor, o de amar, o de ser ese ejemplo para sus hijos, porque no lo tienen. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por todo papá que no tuvo una figura paterna en esta tierra, Dios, pero tenemos un Padre celestial, Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Abba, Padre. Abba, Padre, yo te ruego que tú te manifiestes en cada uno de esos hombres que se pueden acercar confiadamente a ti, Señor. Y yo te pido que tú les sanes, les restaures, Señor. Que cada uno de ellos pueda visualizar, Señor, y pueda ver espiritualmente que tú eres su Padre y que nada les va a faltar, porque tú estás con ellos, Señor. Porque tú derramas tu amor, porque tú derramas todo lo que cada uno de estos hombres necesitó en su tiempo, pero en este tiempo tú lo derramas. Tu palabra dice que tú ibas a restituir. Tu palabra dice que tú ibas a sanar, que tú ibas a restaurar. Y yo te pido por cada varón que está al frente de su hogar, que perdió o que no tuvo esta figura paterna en su hogar, pero yo declaro que son sanados y son restaurados. Espíritu de Dios, tócales por amor a Jesús. Tócales, Espíritu Santo, por amor a Jesús. Ese Espíritu, Padre, que clama, va, Padre, es el Espíritu que viene sobre tu vida, varón, y llena tu corazón. Llena tu corazón, joven, también, señorita. No tuviste a papá, pero este Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, viene sobre de ti, y ese mismo Espíritu te lleva a decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Quizá tu papá te maltrató, quizá te lastimó, y quizá tú no te puedes acercar a Dios con confianza como Padre. Pero en este momento el Espíritu Santo te está sanando y te está restaurando, para que tú te acerques confiadamente delante de Él, para que Él te restaure, para que Él te sane. Acércate con confianza. El Espíritu de Dios restaura tu corazón y tu vida, y el Espíritu Santo de Dios te revela que tu Padre Celestial está contigo. Y Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Él te va a responder. Él te va a responder. Él no te va a dejar en tus momentos más difíciles. Si quizá tu familia estás viviendo cosas complicadas, quizás estás viviendo rebeldía, rechazo, pero el Espíritu Santo, hombre, te va a capacitar para que tú derrames ese amor, para que esas puertas sean restauradas en tu hogar, y para que tú te levantes como esa cabeza, no por imponer por golpes, por palabras fuertes, sino porque el amor de Dios llena tu corazón, y este amor toca el corazón de tu esposa y el corazón de tus hijos. Eres un sacerdote de Dios. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Te bendigo, papás, les bendigo, mamás. Declaramos la bendición sobre sus vidas. Declaramos las bendiciones de sus vidas. Y bueno, yo en especial en este día
Le doy toda la gloria y la honra a mi Padre Celestial, mi Dios que es tan bueno. Él es mi Padre, le alabo, le adoro, le bendigo. Él es nuestro Padre, Él es digno de toda la gloria. Si puedes levantar tus manos un momento ahí, levántate, dile: Padre, gracias. Abba, Padre, gracias. Papito precioso, gracias. En este día se celebra el Día del Padre. ¿Quién mejor que tú, amado Dios, como mi Padre? Como el que siempre ha estado, como el que nunca me ha soltado, el que siempre me ha ayudado, me ha fortalecido, el que está cerca de mí siempre. Gracias, Padre Celestial, te amamos, te adoramos, te honramos, te bendecimos, Padre. Y también yo quiero agradecer en este momento no solo a mi Padre Celestial, a mi Padre terrenal. La verdad que la figura de mi padre es y ha sido y es muy importante para mi vida. Yo bendigo a mi papá. En este momento él está en un proceso de sanidad y de recuperación, pero yo lo bendigo. Papá, te bendigo, te amo. Doy gracias a Dios por tu vida, por tu ejemplo, por ser ese hombre testimonio de amor, de cuidado, de provisión, por estar siempre para mí, para mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, papito. Te amo mucho. Y si tienes tu papá cerca ahí, amado y amada, yo te voy a invitar que ores en este momento por él. Vamos a orar por ese sacerdote. Acércate, no tengas temor. Rodea a tu mujer, al cabeza de hogar, hijos a sus padres. Si había alguna situación, es tiempo de perdonar. Y quizás si no está tu padre ahí contigo, pues yo te voy a invitar que ores por él y tú lo bendigas. Vamos a hacerlo, amados. Esto trae sanidad al corazón y esto bendice los hogares. Pues Dios, estoy uniéndome en oración con cada familia o con cada persona que está ahí en el hogar escuchando, pidiendo que tú bendigas a los papás. Que en este momento tu Espíritu Santo los llene, los unja y que tú derrames una unción muy poderosa y muy especial, Señor. Aquellos que quizá su papá ya partió y ya está contigo, Dios, aquellos papás que ya partieron, oro, Padre, por ese bálsamo en los hijos, oro por ese consuelo, oro por esa fortaleza y que puedan descansar, que tú, oh Dios, como Padre Celestial, tienes el cuidado de ellos y de ellas, que tú tienes un cuidado muy especial. Y bendecimos a los papás en este día, declarando sabiduría, declarando ciencia, declarando espíritu de consejo, espíritu de fe, espíritu de temor hacia ti, hacia Dios, espíritu de sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, hijos, bendigan a sus padres. Mujer, abraza a tu esposo en este día tan especial y bendíganlo. Declaramos todo género de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues muchas felicidades, papás, sean muy bendecidos. Muchas felicidades, mujeres que están al frente de su hogar. Dios está con ustedes, las bendecimos con todo género de bendición. Y pues sigamos en este tiempo y en este día tan especial. Y no por ser un día, sino sabemos que día a día tenemos que honrar a nuestros padres, sobre todo a nuestro Padre Dios. Y yo declaro que esta tarde que van a estar ahí juntos, y están juntos, y aquellos que no están juntos, va a ser de gran bendición. Te bendigo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos sin límites. Te bendecimos sin límites. Sé muy bendecido en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos y que coman riquísimo. La paz, el amor, la gracia de Dios sean sobre cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.